Mi nombre es Ricardo González Corpancho. Afirmo haber vivido experiencias. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase. Solo estoy dando unos segundos para los compañeros que necesito que se incorporen. De igual manera, tengo un problemita con la cámara, la voy a apagar y la voy a corregir. Bueno, sean bienvenidos a nuestra clase. Vamos a inicio. El curso es Auditoría 1, el código F046. Ya estamos en la semana 15. Hoy vamos a estar hablando de la importancia de los papeles de trabajo. Mi nombre es Marco Sergio Reyes Morales. El objetivo de la clase, que los estudiantes aprendan a elaborar con base a documentación proporcionada por la administración de la empresa las cédulas de auditoría o bien papeles de trabajo. Papeles de trabajo de auditoría. En referencia a la técnica, la NIA 500, evidencia de auditoría, el enfoque de la auditoría de estados financieros y o un componente cuenta con rubros o sección practicada por el contador público y auditor independiente. Evidencia de auditoría según la NIA 500. De acuerdo a la NIA 500, la evidencia de los auditores significa la información obtenida por el auditor para llegar a las conclusiones sobre la cual se basa en la opinión de auditoría. La evidencia de auditoría comprenderá documentos, fuentes y registros contables subyacentes a los estados financieros e información corroborativa de otras fuentes. Dejo unos segundos en pantalla para que tomen nota y vamos a discutir esta diapositiva dentro de la clase.
Dice, en los papeles de trabajo de auditoría, la referencia de la técnica en la NIA 500, evidencia de la auditoría, en enfoque de auditoría de los estados financieros y o componentes, cuenta, rubros o sección que se practica por un contador público o un auditor independiente. La evidencia de auditoría, de acuerdo a la NIA 500, la evidencia de auditoría significa la información obtenida por el auditor para llegar a las conclusiones sobre las cuales basa su opinión. La evidencia de auditoría comprenderá documentos, fuentes y registros contables subyacentes a los estados financieros e información corroborativa de otros. Este es un término muy amplio. Por ahí vamos a ir conociendo algunos temas importantes, por qué son importantes los papeles de trabajo y por qué les sirve mucho al auditor. ¿Sí? Dice, primero, que la evidencia, toda la documentación que el auditor pueda obtener de la auditoría a realizar, nos queda esa información documentada. Quiere decir que ya tenemos nosotros nuestra planificación, nuestro diseño, nuestros procedimientos, nuestra metodología definida para ese tipo de auditoría, donde nosotros vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a documentar todo nuestro diseño de la planeación de la auditoría ejecutada. Eso nos va a permitir tener suficiente evidencia para que el auditor pueda llegar a las conclusiones en la cual basa su auditoría. La evidencia de auditoría comprenderá documentos y fuentes. Toda la documentación que ustedes puedan obtener nos va a servir para poder documentar, eh, amparar el trabajo que estamos haciendo. Dice en registros contables que estamos hablando de una auditoría financiera, o si es una auditoría operativa, pues tener otros tipos de informaciones que nos van a servir para poder documentar el trabajo correspondiente. Dice la norma internacional de auditoría 500, evidencia de auditoría, describe cómo describe a esta como la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las cuales basa su opinión. También señala que incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros como otra información. Conozca de manera más minuciosa de qué se trata esta norma, que es evidencia de auditoría, la información que debe utilizar el auditor como evidencia de la auditoría, los pasos a seguir cuando el auditor no se siente satisfecho de la evidencia obtenida, las técnicas de auditoría más comunes para obtener evidencia de auditoría y además las técnicas más comunes de auditoría de estados financieros, entre otros. Miremos.
La norma internacional de auditoría, la NIA 500, denominada evidencias de auditoría, describe a esta como la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en la cual basa su opinión. También señala que incluyen tanto la información contenida en los registros contables en los cuales se obtienen los estados financieros como otra información. Aquí nos indica que todos los documentos que nosotros vayamos a adquirir durante el proceso de la auditoría, durante lo planeado, la metodología y los procedimientos que utilizamos para la auditoría en especial que se está desarrollando, esa documentación nos va a servir para que nosotros podamos alcanzar un punto de vista razonable y podamos concluir por cada uno de los elementos a la cual se está realizando la auditoría y una conclusión general, recomendación de cómo se encuentra la empresa por la auditoría realizada en el momento. También señala que incluyen tanto la información contenida en los registros contables, estas se obtienen de los estados financieros. No se les va a olvidar que cuando hablamos de un tema auditoría de estados financieros, el alto porcentaje de la investigación del trabajo a desarrollar se realizan en los libros contables. Ahí tenemos que tener todos los documentos de amparo, de resguardo para poderlos utilizar, ¿sí? Como en otra información. Conozca de manera más minuciosa de qué se trata esta norma, que es una evidencia de auditoría, la información que debe utilizar el auditor como evidencia de auditoría, los pasos a seguir como el auditor cuando no se siente satisfecho de la evidencia. Aquí un elemento me voy a parar y lo voy a dedicar unos minutos, porque nosotros ya me decir, Sergio, pero hicimos la planificación, hicimos el diseño, ya utilizamos los procedimientos y la metodología a seguir en la auditoría por cada uno de los rubros que necesitamos utilizar, y ahorita usted nos viene a decir que si no nos encontramos satisfechos con el trabajo, necesitamos corregirlo. Es correcto. Lo que pasa es que en la planificación y en el diseño, tú vas a encontrar lo que tú quieres encontrar. Pero durante el proceso encuentras un riesgo o te das cuenta que tu pensamiento para realizar la investigación de ese rubro necesitas más porque encontraste más evidencia, pero no la puedes solicitar porque no va a encajar dentro de la planeación y diseño diseñado para esta auditoría. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Pues modificar ciertos elementos donde nos va a servir los nuevos métodos a utilizar para recabar más información y que podamos sustentar nuestra opinión con más evidencia documentada de por qué. Pueden ser dos líneas. Que te falte información, que te des cuenta que el método como que ibas a utilizar estaba muy corto para toda la información que se maneja. Uno. Dos, que el método que estás utilizando no te está dando o arrojando la información que tú necesitas. Entonces tenemos que cambiar nuestra planificación de esa área, sin olvidar el objetivo principal de la auditoría planteada desde un inicio. Las técnicas de auditoría más comunes para obtener la evidencia de auditoría y las técnicas más comunes en auditoría de estados financieros, entre. En estos puntos me pueden decir en algún momento, mire, denos un ejemplo de papeles de trabajo. De darles ejemplo, le tendría que dar lo que encontramos en internet.
Primero, por la confidencialidad de cada uno y el celo profesional. Eh, Cada auditor o empresa de auditoría, sus papeles de trabajo y políticas pues las van cambiando. Y también por la confidencialidad no podemos dar un caso real. Por mismo, porque si no, a veces se puede tergiversar cierta información que no es lo más sano para nosotros como profesionales o firmas de auditoría. En las redes sociales encontramos por ahí, en las plataformas ahora tecnológicas, varios formatos donde nosotros podemos ver cómo funciona y hacer nuestros papeles de trabajo. Al final, la independencia de cada auditor lo va a amparar el trabajo realizado y especialmente con sus cédulas y papeles de trabajo que está utilizando para poder tener una conclusión razonable de los estados financieros o bien emitir una opinión de cómo se encuentra la empresa. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Solo me voy a repetir la siguiente frase. Los pasos a seguir cuando el auditor no se siente satisfecho con la evidencia obtenida. Tienes ese derecho a decir, no estoy conforme con la información que tengo, necesito más. Puedes cambiar y modificar ese tipo de información para que tú ya te sientas satisfecho y poder emitir una opinión de los estados financieros. La NIA 500, evidencia de auditoría. Lo que todo auditor debe saber, ¿qué es evidencia de auditoría? El principal objetivo del auditor de estados financieros es diseñar y aplicar procedimientos de metodología de forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para lograr llegar a conclusiones razonables en las que pueda basar su opinión o dictamen sobre los estados financieros. La evidencia de auditoría es la información o documentación utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las cuales basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables, de los cuales se obtienen los estados financieros, como otra información complementaria. Dejo en pantalla para que tomen nota y discutimos. Bueno, el principal objetivo del auditor de estados financieros es diseñar y aplicar procedimientos, yo te agrego, métodos y procedimientos de auditoría de forma que permitan obtener evidencia que dice suficiente. En la diapositiva anterior estábamos diciendo si no estaba satisfecho con la evidencia, tiene derecho a poder cambiar
o modificar tu planeación del trabajo que se está ejecutando. ¿Sí? Aquí te está diciendo que ya en la evidencia de auditoría debes diseñar y aplicar métodos y procedimientos de auditoría de forma que te permitan obtener evidencia ¿qué? De auditoría suficiente, o sea, que tú estés satisfecho con la cantidad de información que tienes para poder dar tu conclusión y sobre todo que esta documentación que tengas, tú tengas la certeza de que está bien documentada, que es adecuada para dar tus conclusiones razonables en los que puedes basar tu opinión o dictamen de los estados financieros auditados en ese momento. El concepto dice es diseñar y aplicar métodos y procedimientos. Tú lo vas a diseñar. Te va a dar una guía más simple y más práctica para que tú puedas emitir tu opinión. La evidencia de auditoría es la información, documentación utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las cuales basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de cómo se obtienen los estados financieros como otra información complementaria. ¿Sí? Volvamos. La evidencia de auditoría es la información, sabemos, la documentación que tengamos, eh, que logremos escoger durante el proceso de la auditoría, de los procedimientos y métodos que estamos utilizando para alcanzar una conclusión en la cual se va a basar nuestra opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto información contenida en los estados contables, en los cuales se obtienen los estados financieros, como otra información complementaria. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables, en los cuales se obtienen de los estados financieros, como también cualquier otra información complementaria que encontremos dentro del proceso administrativo que nos sirva para documentar lo registrado. Voy a poner un ejemplo de esto. Si nos vamos a realizar o a hacer una auditoría de estados financieros, nosotros nos encontramos con la necesidad o con el diseño de trabajar con estados financieros y nos encontramos que en la contabilidad están registrados una compra que existe, su cheque de compra, su factura y hasta ahí nomás registrado. Pero nosotros queremos saber qué pasó con la compra. Entonces tenemos que ir a ver si realizaron los procesos administrativos correspondientes, las cotizaciones establecidas. Si la compra o el material que se adquirió es exactamente lo que dice la factura, quién la recibió y si está siendo utilizado en el departamento o sección que lo requirió según orden de compra y si se le entregó con tarjeta de responsabilidad al trabajador. Fíjese de dónde nace. Nace de registro contable. Nos vamos a la partida y encontramos, se compró esto. Y se pagó en tantos. Está bien. Están los cheques de pago, está la factura
Pero hasta ahí nomás. Ahora vamos a averiguar si ya ingresó ese material. Y empezamos nosotros a investigar todos los procesos correspondientes. ¿Sí? Esa evidencia de auditoría incluye información contenida en los registros contables. De ahí nace la información que nosotros tenemos, lo cual se obtienen de los estados financieros, como otra información complementaria. Nosotros queremos una información complementaria para saber realmente qué pasó con ellos. ¿No? La evidencia de auditoría es suficiente cuando el auditor considera que la cantidad de evidencia ha aportado lo requerido para sustentar su opinión o que el riesgo de error existe. Lo contrario, que no existe o que por lo tanto los estados financieros están libres de errores materiales o por lo tanto son razonables. La evidencia de auditoría es adecuada y apropiada cuando el auditor considera que es fiable, relevante y correcta. En palabras resumidas, la evidencia de auditoría son las pruebas que ha obtenido el auditor para sustentar sus afirmaciones, principal, la afirmación de razonabilidad o de los estados financieros. Ok, miremos entonces qué nos indica esta diapositiva. La evidencia de auditoría es suficiente cuando el auditor considera que la cantidad de evidencia que se ha aportado durante el proceso de la auditoría lo ha requerido para sustentar su opinión. Yo soy el auditor responsable de esa sección o rubro de auditar y yo determino si la evidencia que tengo me es suficiente para poder optar a una opinión. O el riesgo de error si existe. Si existe un riesgo de error, pues plantearlo, si se le mide, poder ver aquí o cómo lo podemos corregir si es error. O por lo contrario, que no existe y por lo tanto los estados financieros están libres de errores materiales. Y por lo tanto son razonables. Si yo tengo la evidencia suficiente de cómo se encuentran, yo puedo dar mi opinión razonable o bien omitir opinión. O vamos a ver más adelante el tipo de opiniones, recordando lo que habíamos visto en clases anteriores. La evidencia de auditoría es adecuada o apropiada cuando el auditor considera que es fiable, relevante y contundente. Cuando nosotros ahora somos jueces, donde decimos, bueno, defensor, entrégueme, o acusador, entrégueme todas las evidencias.
nosotros tenemos que jugar en nuestra mente y decir, bueno, si yo soy el defensor, ¿con qué me puedo defender? Mejor dicho, si yo soy el acusador, estos son mis elementos que acuso. Después me pongo del lado de frente, si yo soy el defensor, con estos los puedo debatir. Y después con el juez, con estos dos puntos, yo ya tengo una información fiable, confiable, relevante, contundente y sobre todo satisfecho del trabajo realizado y la documentación que ampara para que yo pueda omitir mis conclusiones y mi opinión de los estados. En palabras resumidas, la evidencia de auditoría son las pruebas que han obtenido el auditor para sustentar sus afirmaciones. Principal, la afirmación de razonabilidad o no de los estados financieros. ¿Ok? La evidencia de auditoría es adecuada. Cuando nosotros consideramos que es fiable, confiable, relevante, contundente, y la palabra de las dos anteriores, hecho, estoy tranquilo con lo que estoy haciendo, que el trabajo fue concluido exitosamente, según los objetivos y el planteamiento de la auditoría para esa empresa en este momento. Miremos la siguiente. ¿Qué información debe utilizar el auditor como evidencia de auditoría? Los procedimientos de auditoría son el mecanismo utilizado por el auditor para obtener evidencia. Estos procedimientos se diseñan y aplican de acuerdo con las circunstancias y con la naturaleza del trabajo, situación que se define en la etapa de la planeación, consideración como alcance, riesgo, materialidad. Son elementos fundamentales para el diseño de los procedimientos usados en el trabajo de auditoría. A realizar el diseño de las pruebas de control y de las pruebas de detalles, el auditor determinará medios de selección de los elementos sobre los cuales se realizarán pruebas que sean eficaces para conseguir la finalidad del procedimiento de auditoría. ¿Ok? Tenemos entonces, dejo unos minutos para que tomen nota y la vamos a discutir.
Bueno, miremos. ¿Qué información debe utilizar el auditor como evidencia de auditoría? Los procedimientos de auditoría son el mecanismo utilizado por el auditor para obtener evidencia. Estos procedimientos se diseñan y aplican de acuerdo con las circunstancias y con la naturaleza del trabajo, situación que se define en las etapas de planeación. Consideraciones como alcance, riesgos de la materialidad son elementos fundamentales para el diseño de los procedimientos usados en el trabajo de auditor. A realizar el diseño de las pruebas de controles y de las pruebas de detalles, el auditor determinará medios de selección de los elementos sobre los que se realizan pruebas que sean eficaces para conseguir la finalidad del procedimiento de auditoría. Miremos el primer ítem que te encontramos ahí y nos vuelve a decir, los procedimientos de auditoría son el mecanismo utilizado por quién, por el auditor. Nos vuelven a dar independencia. Sigo insistiendo, porque durante ya el desarrollo, cuando realicen un ejercicio, no, eso no dice, es que mira, ellos lo hicieron así. Mira, esta empresa o este auditor lo trabaja así. Puedes copiar, puedes ver qué métodos son eficientes para ese tema, pero la independencia es tuya. Son mecanismos utilizados por el auditor que está dando independencia para obtener evidencia, para obtener tu evidencia. Estos procedimientos se diseñan y se aplican de acuerdo a las circunstancias y naturaleza del trabajo. Ahora, te la voy a platicar. Estos procedimientos y métodos se diseñan y se aplican de acuerdo a las circunstancias en la misión, la visión, el giro del negocio, la objetividad de la empresa que estamos utilizando, sobre todo su naturaleza como institución, no perdiendo la esencia y la objetividad de la misma. Situación que se define en la etapa de la planeación. Nosotros debemos de planear, diseñar para ejecutar nuestra auditoría sin olvidar qué quiere la empresa, sin olvidar a dónde quiere llegar, sin olvidar su misión y su visión. No es por gusto que están puestas ahí. Sin olvidar la estructura organizativa, cómo está la empresa. Nosotros, aquí dice, con la naturaleza del trabajo y no de las circunstancias, debemos de saber si cuenta con organigrama, misión y visión, con objetivo de institución, con organigrama, con manuales de contratación, de flujograma, de convivencia, perfiles de puesto, manuales de puesto, políticas internas, conocer cómo está formada la empresa o la institución donde vamos a realizar la auditoría. Porque esas son sus leyes o su base principal que le ha servido o que le está sirviendo para cumplir la meta como empresa. Situación con todo esto, nosotros lo vamos a definir en nuestra planeación. ¿Qué metodologías y procedimientos vamos a utilizar? Vamos a considerar el alcance y si existe riesgo. Nosotros ya fuimos a hacer la visita 360, ya miramos por ahí algunos puntos de riesgo, pero también ya logramos ver, ¿sí?
la materialidad que hay y son elementos fundamentales para el diseño y procedimientos utilizados en la auditoría. Si nosotros tenemos un concepto muy general, basados en cómo es el comportamiento, cómo juega la empresa, nos va a permitir nosotros poder diseñar procedimientos adecuados para el mismo. A ver, yo siempre hago este ejemplo, sobre todo cuando manejo las charlas. Sí, permítame. Cuando doy estas charlas y manejamos en este tema, les digo, miren, a los que nos gusta el fútbol, a los que no, pues no van a entender mi punto de vista y les voy a dar otro ejemplo. Pero para los que nos gusta el fútbol y nos gusta eh, que el trabajo o el entrenador juegue con un orden 1-4-4-2, así juega la empresa, entonces sabemos cómo se va a mover. Pero si a nosotros nos gusta el esquema 1-3-5-2, así estaría, ¿sí? 1-3-5-2, nosotros estamos pensando en ese esquema de juego cuando ellos juegan 4-4-2. No es compatible. Por ahí algunos elementos sí, pero no es compatible la ideología. Por eso es importante que nosotros conozcamos cuál es la ideología, el objetivo de la empresa para poder diseñar, planificar y poder tener la evidencia más fiable y confiable de la auditoría que estamos realizando. A realizar el diseño de las pruebas de controles y de las pruebas de detalles, el auditor determinará medios de selección de los elementos sobre los cuales se realizan las pruebas que sean eficaces para conseguir la finalidad del procedimiento de auditoría. En los otros elementos que decía el otro tipo de ejemplo, yo tengo un compañero que fue campeón centroamericano de ajedrez. Muy poco entiendo yo el ajedrez. Tal vez los juegos bases. Pero lo acompañé un día a un entreno y miraba que, no, ¿por qué no mueves astros? Me dice, no solo mover, porque yo si muevo aquí tengo que empezar 4 o 5 jugadas que me implican para mí y suponer cómo él va a hacer para contrarrestar mi movimiento. Y una de las normas de este juego, pieza a tocar, pieza a mover. Tengo que ser muy analítico para poder hacer mi juego. Dependo mucho cómo él me contrarresta para dar la opinión. En ese tiempo yo no estudié, ni pensaba estudiar auditoría, pero me quedó para la vida. Y es cierto, antes de dar un movimiento, debo de pensar qué voy a hacer yo y qué va a hacer la persona a la cual voy a hacer el movimiento, sea laboral, sea personal, sea de la vida, conocer. Si nosotros diseñamos pruebas de control y pruebas de detalles, el auditor determinará los medios de los elementos en los cuales realizar sus pruebas van a ser eficaces para conseguir la objetividad del procedimiento de auditoría
planteado y plasmado. Al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, el auditor considerará la relevancia y la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. Si la información, documentación a utilizar como evidencia de auditoría se ha preparado, utilizado de manera de que un experto de la institución, el auditor, en la medida necesaria y teniendo en cuenta la significatividad del trabajo de dicho experto para los fines del auditor. Uno, evaluará la competencia, la capacidad y la objetividad de dicho experto. Obtendrá conocimientos del trabajo de dicho experto y evaluará la adecuación del trabajo de dicho experto como evidencia en relación con la afirmación correspondiente. Dice, al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos, métodos y procedimientos, digo yo, de la auditoría, el auditor considera la relevancia y la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. El auditor considerará la relevancia y la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de la auditoría. Diseñar, planificar con todos los elementos anteriormente mencionados del conocimiento de la empresa nos va a dar una facilidad para poder aplicar nuestros conocimientos al funcionamiento de la empresa y tener procedimientos de auditoría fiables, confiables, que nos va a poder dar la información necesaria y relevante para obtener la evidencia de auditoría actual, real, de lo que está pasando en ese momento con la empresa. Usted me puede decir, Sergio, pero mire, eso ya cambió. ¿Cuándo hizo usted la fecha? Los procesos varían. Ahora dicen los de que manejan la tecnología, se actualiza la información. ¿Bueno? Si la información, la documentación a utilizar como evidencia de auditoría se ha preparado utilizando el trabajo de un experto en la isla. Cuando nosotros no somos el experto o no conocemos cómo funciona, necesitamos la opinión de un tercero. Entonces vamos a contratar a un experto, el auditor, y a medida necesaria, teniendo en cuenta la significatividad del trabajo de dicho experto. Ellos no van a emitir opinión, pero sí nos van a dar un informe del trabajo que ejecutan y cómo funciona lo que nosotros queremos investigar. Evaluará la competencia, la capacidad y la objetividad de dicho experto. Tenemos que ver el currículum de él, si realmente tiene la capacidad, si es competente y también si es objetivo para emitir su informe. Obtendrá conocimiento del trabajo de dicho experto. Vamos a investigar qué es lo que está haciendo, cómo funciona.
Evaluará la adecuación del trabajo del experto como evidencia de auditoría. Evaluará. No dice así es, así será lo que él dictamine. Y él no dictamina. Él nos va a dar un informe y nosotros, como auditores, vamos a evaluar si la información brindada por el experto la podemos tomar como evidencia para nuestra auditoría, porque los responsables de la auditoría somos nosotros. Si nosotros confiamos en él, el punto 1, miramos que tiene conocimiento. En el punto 2, evaluamos si podemos decir, su informe es bien objetivo, es bien real, me sirve para mi auditoría, lo cual lo voy a tomar como evidencia. Pero yo soy el que decido. Otra vez nos vuelven a dar independencia de nuestro puesto. Excepto que nosotros seamos auditores de apoyo y que el principal diga, no, en este momento no lo voy a utilizar. Pero uno les dio toda la herramienta para poder. Nosotros somos como los jugadores de banca. Ellos mirarán si lo necesitamos, si nos necesitan o no para realizar ese trabajo. Me quedo con el inicio de ítem, dice, si la información a utilizar como evidencia de auditoría se ha preparado utilizando el trabajo de un experto, el auditor, en la medida necesaria y teniendo en cuenta la significatividad del trabajo de dicho experto, podrás contarlo como evidencia o no. Tu criterio, tu punto de vista, tu forma de ver. Si no, no te preocupes. Ya conocimos cómo es el trabajo, se le cancela a él la información que nos brindó del informe establecido y nosotros miraremos si lo tomamos o no en cuenta para nuestro informe de auditoría. Pues al final, nosotros somos los responsables ante la administración del trabajo que estamos realizando. Al utilizar información generada por la entidad, el auditor evaluará si para fines de dicha información es suficiente, fiable o que comportará según las circunstancias. Uno, la obtención de evidencias de auditoría sobre la exactitud e integridad de la información. Dos, la evaluación de la información para determinar si es suficiente, precisa y detallada para los fines del auditoría. Tenemos ya que tomar un nota. Al utilizar información generada por la entidad, no somos nosotros, sino colaboradores o trabajadores de la entidad que nosotros estamos auditando, el auditor evaluará si, para sus fines, nuevamente la independencia de nosotros. Dicha información es suficiente y fiable, confiable, lo que
portará según la evidencia, lo requieran las circunstancias. Nosotros vamos a evaluar si el trabajo que nos están dando, si la información que nos está brindando la empresa para nuestro informe, en especial, algo en especial que nos estén dando, nosotros vamos a ver si finalmente es bien confiable y y si podemos nosotros pensar o incluirlo en nuestro informe. La obtención de evidencias de auditoría sobre la exactitud e integridad de la información. La obtención de la evidencia de auditoría sobre la exactitud e integridad de la información. Ver que si esa información es realmente lo que está sucediendo y que nos pueda servir o aportar eh, mucha información para la auditoría que estamos realizando. La evaluación de la información para determinar si es suficiente y precisa. Detallada para los fines del auditor. Nuevamente nos vuelve a dar independencia. Nosotros decidiremos si y vamos a evaluar si la información es suficiente, si es bien precisa y si está bien detallada para que nosotros podamos decir la información que nos está brindando la empresa es confiable, para que nosotros podamos emitir nuestra opinión correcta. Evidencia de auditoría. La sección relacionada con la evidencia de auditoría es una de las más extensas en las mías, la cual refleja que no solo su importancia, sino que resalta la trascendencia que tiene la evidencia para el proceso de la auditoría de Estados Unidos. Evidencia suficiente y apropiada, pero por otro lado, por otra parte, también confiable y relevante. Base para la formación de la opinión del auditor y que sirva de respaldo a todo proceso de auditoría. El asunto es uno de los más complejos en la práctica de la auditoría, no solo en el proceso, sino en el mismo, sino para consecuencias de que se derivan de ello. Bueno, logremos ver y discutir un poco en forma más general o más objetiva este concepto de lo que nos dice de la evidencia de auditoría. La sección relacionada, estamos hablando de la NIA 500, con la evidencia de auditoría es una de las más extensas de las NIAs. O sea, la NIA 500 es una de las más grandes, en la cual no solo, en la cual refleja no solo su importancia, sino que resalta la trascendencia que tiene la evidencia en los procesos de auditoría de Estado financiero. ¿Es importante la evidencia de auditoría? Sí. Esa documentación, esa información, esos elementos y procedimientos que nosotros vamos a obtener, que cada uno de ellos nos va a permitir tener toda la documentación necesaria del comportamiento actual de la empresa, de esa sección y cómo está funcionando la empresa y cómo influye ese actuar de cada departamento o sección establecida.
Dice evidencia suficiente y apropiada, pero por otra parte también confiable y relevante. Fíjense los elementos que debemos de tener. Tiene la evidencia, pues toda la documentación debe ser suficiente y apropiada, que vaya en la misma línea, pero también debe ser confiable. Los documentos pueden decir, mira, aquí hay suficientes documentos, está en la misma línea, es una evidencia, pero son documentos verdaderos. Dice confiables y relevantes. Confiables e importantes, como base de la información de la opinión del auditor y que sirva de respaldo a todo proceso de auditoría. Y que sirva de respaldo a este proceso, dice, no, a todo el proceso de auditoría. Recuérdese que nosotros vamos a dejar evidencia para futuras auditorías. El asunto es uno, los más complejos en la práctica de la auditoría, no solo en el proceso en sí mismo, sino en las consecuencias que se derivan en él. Introducción. Como el trabajo se realiza sobre una base técnica, es necesario sustentar la opinión profesional. En tal sentido, el informe del auditor, el cual contiene la opinión, debe ser una conclusión lógica y coherente del trabajo realizado. Por lo anterior, surge la necesidad de formar un cúmulo de información que permita conocer cuáles son las áreas revisadas, el alcance, la naturaleza de las pruebas y toda aquella información específica relacionada con la auditoría, a lo que llamaremos papeles de trabajo. Cuando me están escribiendo, voy a dar una respuesta a una consulta que me están haciendo.
Ok, introducción. Como el trabajo se realiza, como el trabajo se realiza sobre una base técnica, es necesario sustentar la opinión profesional. De tal sentido, el informe del auditor, el cual contiene la opinión, debe ser una conclusión lógica y coherente del trabajo realizado. Voy a contar una anécdota que nos pasó hace un año más o menos. Una empresa pues que elaboro como auditor de experiencia, de los viejitos, tal vez por la experiencia, viejitos, bueno, ya soy viejito. Llegó un nuevo auditor y se le dio un trabajo a realizar por parte de él. Pues dentro de la planeación era una constructora y yo les he comentado que en temas de construcciones, pues por ahí tengo una especialidad, un buen ojo, dice mi jefe. Eh, Miré el trabajo que él estaba haciendo y me quedó ciertas dudas dentro de unas preguntas que él estaba haciendo. Llamé, le pregunté por qué estaba, le pregunté si había ido a hacer el trabajo, me dijo que sí. Yo le dije en ese rato que no me mintiera, que yo me daba cuenta que no, por el tipo de pregunta que estaba haciendo. Molesto, joven, venía de una firma fuerte, trabajar, ingresó con nosotros, con sus ínfulas de superioridad, y le debatí diciéndole que eso no era cierto, que no había ido, y que yo estaba 100% seguro que él no había ido a hacerla, que no había ido a conocer nada. Y él me contó. Llamé al auditor encargado de esa auditoría y le dije, mira, este trabajo no sirve. Así, trabajo no sirve. Yo siempre he dicho que dice que trabajo no, pero ese sí no sirve. Mira las preguntas que está haciendo, le voy a cambiar la pregunta, pero él decía, ¿quién era responsable de suministrar los materiales para el plotter, papel, tinta y quién llegaba al control de las infecciones? Un punto que él había plasmado. Entonces, ya miraste la pregunta, era otra, por cierto, pero esta fue la que se nota que no conoce, no ha ido. Decirle que lea lo que está. Mira, aquí hay otra que en los manuales de funciones, yo sé que esto no es, está hablando incoherencias. Es no va a servir para dos cosas, para nada y esa es para la otra. Ese me conviene. Es que yo fui, no me debatas, no me contestes. De todos modos, estás dentro de los 60 días de pedido de prueba. Te puedo echar. Te dije su permiso. Sabes de que yo debato, tengo muy fuerte, pero este no está haciendo su trabajo, me está viendo la cara de pendejo. Conoces. A ver, de entre las preguntas que está, esta pregunta que está haciendo, esta que yo estoy planteando, es simulada. No, me dijo, eso no puede ser. No puede ser, le dije, porque esta empresa no tiene plotter. Esta empresa manda por correo a una empresa que tiene plotter y genera una orden de compra y nosotros a fin de mes les pagamos a él. No estás en nada. Y aparte de eso, hay un manual de funciones para poder ejecutar este trabajo en esta sección donde estás y no existe. Haceme el favor, porque yo siempre pido que escaneemos todo. Traen el manual y dáselos. Entonces me dijo, yo hace los días, hace 15 días. ¿Y dónde están? Por ahí, ya los imprimiste, no, ya lo leíste. Yo le digo, imprímanlo, léanlo, subrayenlo,
hagan sus preguntas porque eso nos va a servir de base. Nosotros no vivimos en esa empresa, pero sí podemos pensar cómo ellos trabajan a través de toda la documentación interna que tiene de funcionamiento. Les funcione o no les funcione, ese es nuestro criterio que vamos a evaluar. Pero mientras tanto, es lo que se está ejecutando según los acuerdos autorizados por la administración. Entonces le dije, lee de aquí al jueves para que me entregues esa información. Y si no, el viernes ya no vengas. Y antes de que me llames para que uno venga a ver, que te lo mire el supervisor. Todos saben cuál es mi carácter aquí y cuáles son mis puntos de vista. Yo tengo que tener gente que esté en la línea de nosotros, no en su línea. Doy, porque en los papeles de trabajo hay que dar una conclusión lógica y coherente del trabajo realizado. Miren, si nosotros no hacemos un buen trabajo, los colaboradores de la empresa donde estamos van a decir, ese auditor no sabe nada, y lo vamos a marear. Nos miran de ignorantes. Pero si llegamos bien puntuales, solicitar trabajo, nos tienen miedo. Y no es así. Nosotros vamos a trabajar y a realizar lo que realmente encontramos en ese caso. Por lo anterior, surge la necesidad de formar un cúmulo de información que permita conocer cuáles son las áreas realizadas, el alcance para cada área, la naturaleza de las pruebas por área y toda aquella información específica del área que va relacionada con la auditoría que estamos realizando. A eso le vamos a llamar papeles de trabajo. Ya vieron que la teoría nos dice una cosa, pero cuando empezamos a interpretar y analizar, decimos, ¿qué nos sirve? Un alumno un día que hace me dijo, pero repite mucho. No te repito mucho, no eso dice la teoría. Eso dicen los autores. Eso dicen los que realizaron y autorizaron los acuerdos, las normas. Pero lleva algo implícito a ello. A nosotros nos toca que analizar eso, destacar esa diferencia. Objetivo de los papeles de trabajo. Dice obtener evidencia suficiente, apropiada de auditoría para poder extraer conclusiones razonables sobre las cuales basar la opinión de la auditoría. Construir evidencia suficiente y competente del trabajo realizado. Sustentar la opinión del auditor. Servir de archivo para futuras consultas. Obtener evidencia suficiente. No dice evidencia poca o por ahí se va. Evidencia suficiente, apropiada para la auditoría que estamos realizando y poder extraer conclusiones razonables sobre las cuales vamos a basar cuál es nuestra opinión. Nos vuelven a dar independencia. Construir evidencia suficiente. ¿Quién la va a construir? Nosotros. Y competente del trabajo realizado. Sustentar la opinión del auditor. Con la evidencia suficiente que tenemos, nosotros podemos sustentar nuestra opinión. Vuelvo a insistir, si nos llegaran a decir es que a usted le hizo falta eso, no lo conocía. Pero si no lo podemos agregar en nuestro informe final
porque va a haber una discusión de hallazgos para cada uno. Servir de archivo para futuras consultas. O sea, que cualquier profesional o cualquier persona que esté inmiscuida en términos contables pueda entender el trabajo que nosotros realizamos, pueda comprender el desempeño que nosotros hicimos y por qué concluimos de la siguiente forma. Extraer conclusiones que sean razonables, donde nosotros basamos nuestra opinión de esa auditoría, que va a quedar para la historia y la vida de la empresa donde realizamos el trabajo. ¿Vamos? ¿Qué son los papeles de trabajo? Los papeles de trabajo son los registros llevados por el auditor independiente sobre los procedimientos seguidos, las pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones que se han llegado durante el desarrollo de un examen de estados financieros, de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Tomen nota y lo vamos a discutir dentro de la clase. Los papeles de trabajo son los registros llevados por el auditor, toda la evidencia que nosotros tengamos, auditor independiente, sobre los procedimientos seguidos, de acuerdo a nuestro diseño y planificación, las pruebas realizadas que nosotros ya determinamos cuando planificamos la auditoría, la información obtenida en ese proceso según los métodos y procedimientos establecidos por nosotros, vamos a tener las conclusiones que hemos llegado durante el desarrollo del examen de esos estados, de acuerdo con normas de auditoría aplicables dentro del territorio del país donde estemos realizando nosotros la auditoría correspondiente. Importancia de los papeles de trabajo. Servir de evidencia del trabajo realizado por el auditor, así como medios de prueba que se ha realizado el trabajo de conformidad con normas internacionales. Se evidencia la planeación, supervisión, evaluación de riesgos, etc. Refleja las técnicas y procedimientos utilizados para llegar a las conclusiones acerca de la razonabilidad de los estados financieros. Dejo en pantalla para que tomen nota y vamos a discutir esta diapositiva que nos dice la importancia. ¿Por qué es importante tener estos papeles de trabajo? Servir de evidencia del trabajo realizado por el auditor. A ver, yo les conté la discusión que tuve con el auditor anteriormente entre la empresa. Como le dije, va, dame un documento, pues, dame algo que sustente este trabajo que fuiste a hacer. Dice que fuiste a observar. A ver, yo conozco ahí, dame una foto. Yo les pido fotos que fueron a hacer. ¿Dónde están?
Yo conozco a esa empresa. ¿Dónde está el plotter? Decir. No era eso, era otra cosa, pero estoy poniendo ejemplo para poderlo tener. ¿Dónde está el plotter? ¿En qué oficina está puesta? Ah, ¿qué tamaño es el plotter? ¿Qué marca, pues? ¿Qué marca? A ver, de lo que me estás diciendo, ¿por qué quieres ver qué es el tema de suministro? No tenía respuesta, no tenía evidencia. No era ni lógico ni coherente lo que él estaba realizando. No habían papeles de trabajo. Entonces, ¿en base de qué iba a hacer? Castillos en el aire. Sí le dije, oh, ya, no, eso se lo conté. Todavía llamé al de recursos humanos y le dije, mire, investígueme bien, bien el currículo de él. Y llamé a la otra empresa, pregunte por qué lo echaron. Míreme también si trae carta de referencia conmigo. ¿Qué fecha es? Porque por algo no lo hicieron. Si algo tan simple que no lo has hecho y sos nuevo, le ¿qué puedo esperar cuando te acomodes aquí? Que solo te estemos pagando tu salario y no seas rentable para la empresa. Servir de evidencia de trabajo realizado por el auditor, así como medio de prueba que se realizó en el trabajo de conformidad con las normas internacionales de obra. Se evidencia la planeación, la supervisión y la evaluación de riesgos. Una planeación autorizada, objetiva y diseñada para esa auditoría, la supervisión del auditor supervisor o del auditor principal, evaluación de riesgos. Siempre van a ver. Reflejar que son los técnicos y procedimientos que nuestros métodos que estamos utilizando nos va a permitir y nos va a facilitar sacar nuestras conclusiones razonables de la situación financiera de la empresa. Propiedad de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son propiedad del auditor. En los mismos se debe tomar en cuenta el secreto profesional. Deben resguardar en un archivo con seguridad en futuras referencias. El cliente el cliente no debe acceso a los papeles de trabajo únicamente al informe final. Esto puede ser consultado por el auditor sucesor con una debida autorización. Para constituir prueba a juicio debe presentarse a requerimiento de juez competente en el juicio. Deben guardarse por 6 años en caso de cese definitivo del ejercicio profesional o muerte. Deben enviarse el archivo al Colegio Profesionales de Ciencias Económicas según sea su caso. Estos puntos quiero que los guarden para la vida. Ok, los vamos a explicar. Les voy a dar, mejor si lo anotan en un cuaderno, porque si agarran un pantallazo por ahí a veces se pierde. O no nos recordamos dónde están, entonces que el cuaderno por ahí nos va a servir de chivo.
Dice, los papeles de trabajo son propiedad del auditor. Seguimos teniendo independencia de parte de quien lo está ejecutando o de la empresa de auditoría que lo está realizando. En los mismos se debe tomar en cuenta el secreto profesional. Ahora me entienden si en algún momento me dicen, mire, hagamos un ejercicio de auditoría y el secreto profesional. Eso va a hablar mucho de nosotros, muchísimo. Debe resguardar en un archivo con seguridad para futuras referencias. Después de que pasa todo con firmas de autorización, aparte del PDF que tenemos, ahí no hay firmas digitales. Bueno, algunos ponen firmas digitales. Yo no acostumbro tener firmas digitales, sino planear, de todos modos, ahí escaneenlo, ya un PDF total, nos van a servir de referencia para nosotros o para futuras empresas o auditores que lleguen a realizar otro trabajo y que requieran nuestro informe ya presentado. El cliente no debe tener acceso a los papeles de trabajo, únicamente al informe final. De esta y la de arriba voy a contar una historia de los 8 años, 6 años por ahí. Tuvimos una reunión, nosotros estábamos esperando una auditoría y un compañero pues le tocó un departamento duro y cuando se presentaron y fue la discusión de hallazgos, y llevó los papeles originales. 10 años no teníamos la facilidad, tal vez ya existían los escáneres, pero no teníamos la facilidad de tenerlos. Y cuando se discutió con el gerente le rompió todos los papeles. Todos, se armó un gran lío, porque inclusive fue dentro de la oficina de ellos, él era el jefe, rompió los papeles, porque había una evidencia hacia él. Bien difícil esa situación que se ve. A raíz de ahí dije, no. Y ahora, en ese tiempo sacaba mis fotocopias y llevaba fotocopias. Mi tema no había tocado, ni dio tiempo de discutir mi punto, porque fue un gran lío, pero me dio tiempo que la próxima vez llevaron los papeles. A los días, pues se discutió, yo llevé mis fotocopias y esta persona me dijo, sí, pero estos no son los originales. Entonces yo le puse de broma, le dije, no va a hacer que me lo rompa igual que el otro compañero, le. ¿Y cómo voy a cobrarle yo a ellos, le? No, yo soy bromista. Yo tuve que dejar evidenciados. Por favor, si la tecnología está, háganlo. Escaneen y ahora hay un tera. Ustedes pueden guardar en un disco externo la información correspondiente. Estos resultados pueden que el auditor sucesor en una debida autorización. Si alguien quiere revisar nuestro trabajo, si fuese autorizado por alta gerencia, no podemos decir que no. Debemos construir pruebas, sí, nos lo pide el juez. Y si en dado caso nosotros fallecemos por 6 años, estos documentos son legales, oficiales y deben estar en el colegio profesional para cualquier persona que requiera información. Bueno, así que muchas gracias. Dios los bendiga. Sigan se cuidando con el tema de COVID. Esto está fuerte. Nos vemos dentro de